en los famosos sindicatos. ¿Qué serían los sindicatos? No son nada más que asociaciones de trabajadores o patronos. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque en el examen había personas que se equivocaban en esto. ¿Por qué? Porque no se puede constituir un sindicato de trabajadores y patronos. Puede existir un sindicato que sea de trabajadores o de patronos, pero donde estén incluidos los dos, no se puede. Lo prohíbe la ley. Dice que ¿quiénes lo pueden formar? Pues lo pueden formar patronos y trabajadores privados, así como los trabajadores de las instituciones oficiales autónomas. Si ustedes observan, aquí no menciona, en el segundo caso, no menciona patronos de instituciones autónomas. ¿Por qué? Porque sería ilógico que alcaldías formaran sindicatos, ¿me entiende? Que los consejos municipales formaran sindicatos. Pueden formarlo los trabajadores de las alcaldías, los trabajadores de ANDA, trabajadores de la Universidad de El Salvador, de todas estas instituciones autónomas. Pero los patronos, es decir, los empleadores, como le conocemos, ellos no lo pueden hacer. Esto es lo que les decía. ¿Podrá funcionar un sindicato integrado por patronos y trabajadores? No. La ley ya lo prohíbe, el artículo 206 prohíbe la organización de sindicatos mixtos. ¿Cuáles son las clases de sindicatos que existen? Existe el sindicato de gremios, sindicato de industria, sindicato de empresas varias y sindicato de trabajadores independientes. ¿Cuál era el de gremio? Dice que es formado por trabajadores que ejercen una misma profesión, arte, oficio o especialidad. Por ejemplo, el de los maestros. Luego dice sindicato de industria, formado por patronos o trabajadores pertenecientes a empresas dedicadas a una misma actividad industrial, comercial, de servicio social o demás equiparables. Podría decirse que estamos hablando de aquí, fuera por ejemplo el de la Constancia o Diana, etcétera. Sindicato de empresas, dice el formato de trabajadores que prestan su servicio en una misma empresa, establecimiento, instituciones autónomas. Luego está el sindicato de empresas varias, que está formado por trabajadores de dos o más empresas vecinas, de esas que están cerca, de las que están, que usted puede ir a una zona franca y va a encontrar que funcionan varias. Entonces, estas son las que forman, los sindicatos de empresas varias. Y los sindicatos de trabajadores independientes, que es constituido por trabajadores o empleados por cuenta propia y que no emplean a ningún trabajador asalariado, excepto de manera ocasional, aquellos que se dedican a la venta de, por ejemplo, de calzado, pero no estamos hablando de ad hoc, sino que de otro establecimiento pequeño que ellos lo hacen de manera propia, de manera eventual, podrían contratar o no a un trabajador, pero dice que eso solo es de manera ocasional, es decir, aquellos que andan vendiendo, para ponerlo más entendible, los que se dedican al comercio informal. ¿Cuál es el número mínimo de miembros que exige la ley para formar un sindicato? Dice que todo sindicato de trabajadores necesita para constituirse y funcionar un mínimo de 35 miembros. Ojo, en el caso de los trabajadores. Pero si se trata de un sindicato de patronos, necesita al menos 7. Y aquí era otra de las preguntas que venía ahí en el parcial, que cuántos necesitaba y pues, lógicamente ustedes tenían esto, no había confusión, aunque hay personas que sí se confundieron. No sé a qué se debió si aquí tenían el material. Luego dice, ¿cuáles son los pasos para constituir un sindicato? Pues hay que hacerlo tal cual como que estamos constituyendo una sociedad, para que ahí nos vayamos ubicando en ese término. Solo que en este caso es de trabajadores o va a ser de empleadores. Dice que hay que celebrar una reunión inicial para constituir el sindicato. Esta famosa constitución es donde tenemos que poner cómo se crea, para qué se crea, establecer los puntos. Dice que hay que levantar un acta en lo que aconteció en dicha reunión y esta va a ser certificada por el delegado para el Ministerio de Trabajo y Previsión Social o por un notario de la República. Hay que discutir los estatutos, cuándo es que se van a reunir, etcétera. Hay que presentar esto al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la respectiva copia. Luego el Ministerio de Trabajo lo que hace es que dentro de los 5 días hábiles de haber reconocido los documentos respectivos, va a liberar un oficio al empleador haciéndole saber que se está formando el sindicato. Luego el empleador responde el oficio al Ministerio de Trabajo en un plazo de 5 días diciendo si se pone o no se debe oponer, etc. Y dentro de los 10 días hábiles siguientes de haber recibido los documentos, el Ministerio de Trabajo y Social examinará los estatutos con el fin de determinar si se ajusta a la ley, es decir, si no es contrario.
Si el Ministerio de Trabajo y Previsión Social observa anomalías en los estatutos, les hará constar por escrito y se las va a hacer saber dentro de los 15 días hábiles al sindicato que se quiere formar. Estos deberían de superarlas. Una vez superadas, en los 30 días se mandará el registro respectivo y se va a aprobar con la misma. ¿Desde cuándo tiene existencia legal un sindicato? Es decir, ¿cuándo podemos decir que el sindicato está constituido o que es válido los actos que van a realizar? Dice que existe desde el momento que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social le otorga la personalidad jurídica y la manda a inscribir al registro respectivo. Hasta entonces vamos a estar en presencia de un sindicato legalmente constituido. ¿Cómo se prueba la existencia legal de este sindicato? Pues dice que simplemente se va a probar con la publicación en el diario oficial de la resolución en la que se le concede la personalidad jurídica o con una constancia expedida por el Ministerio de Trabajo. Cualquiera de las dos formas son válidas. Con eso usted simplemente lo va a anexar para comprobar que el sindicato existe. ¿En qué consiste la personalidad jurídica de un sindicato? Dice, pues no consiste nada más que aquella capacidad para ejercer derecho y contraer obligaciones, ser parte de un juicio, adquirir bienes. ¿Por qué? Porque, o sea, los sindicatos vienen a ser una persona jurídica al final. Entonces, estos son capaces de adquirir derechos, contraer obligaciones, por lo tanto, pueden adquirir bienes muebles, inmuebles para su funcionamiento, participar en todo tipo de negocio jurídico, etcétera. ¿Cuáles son las facultades que tienen, o las más importantes, mejor dicho, que se le concede a los sindicatos? Uno, celebrar el contrato y convenciones colectivas de trabajo. Dos, velar por el estricto cumplimiento de las leyes y demás normas de derecho laboral, representar a sus miembros a requerimientos descritos, tanto judicial como extrajudicialmente, fomentar las buenas relaciones y en general todas aquellas actividades tendientes a la defensa de los intereses económicos y sociales de sus afiliados. Es decir, todo aquello que vaya en pro de los afiliados al sindicato. Todo lo que sea de beneficio para ellos, el sindicato está facultado para poder realizarlo. Pero es que también tiene prohibiciones. ¿Cuáles son estas prohibiciones? Las de intervenir en luchas religiosas. ¿Por qué? Porque ellos no pueden andar con esto de las iglesias, etcétera. No pueden repartir dividendos o destruir el patrimonio sindical. ¿Por qué? Porque eso, o sea, los sindicatos no tienen o no funcionan como el caso de las sociedades que tienen un fin de lucro. El caso de los sindicatos funcionarán sin fines de lucro. ¿Por qué? Porque todo el dinero que puedan captar o que puedan obtener mediante sus afiliados, porque los afiliados otorgan una cantidad de su salario, generalmente son $2. Eso dependerá, por lo menos en la mayoría de casos son dólares, en otros casos son $5, ahí dependerá de lo que estipule el sindicato al momento de su constitución. Esto lo aportan los afiliados y ese dinero sirve para el funcionamiento del sindicato. En otras ocasiones se puede hacer uso de este dinero cuando, por ejemplo, uno de sus afiliados ha sido destituido, cesado en el cargo, suspendido, etcétera, y sirve para poder llevar, digamos, cierto alivio económico a estas personas. ¿Por qué? Porque de ese dinero que se tiene en caja, se le da una parte o se le paga la parte que debería de estar ganando y posteriormente él va a estar en la obligación de restituirlo, lógicamente, ¿verdad? Tampoco puede obligar a los afiliados a que ingresen a los no afiliados, perdón, a que ingresen al sindicato mediante aquellas cosas de las amenazas, de decirle, miren ustedes, si no se van a afiliar con nosotros, no van a poder participar, no van a tener estos beneficios. No, ¿por qué? Porque habíamos visto, o más adelante igual recordarán, que usted va a gozar de los beneficios de un contrato colectivo independientemente esté o no afiliado a cualquiera de los sindicatos que han participado en dicha lucha. ¿Cuáles son las sanciones que se le imponen a los sindicatos? Dice que en el desarrollo de su actividad infrinjan las leyes. En primer lugar, una multa, como un llamado de atención. Luego podría ser una suspensión para que deje de operar o la disolución, es decir, terminar con la existencia jurídica del sindicato. Luego hablaba del fuero sindical, que este fuero sindical, el mal llamado, mal entendido, que con esto yo puedo hacer lo que quiera, puedo llegar a trabajar, puedo andar haciendo desorden, etcétera. No, tampoco se trata de eso, sino que es una garantía, una prerrogativa para que pueda desempeñar su cargo sin que sea destituido del mismo por andar realizando las actividades que le corresponden como sindicalista.
Dice que es el privilegio por medio del cual los promotores fundadores que participan como candidatos a ser directivos sindicales se les garantiza la estabilidad laboral. ¿Por qué? Porque hay patronos que no están de acuerdo en que se formen sindicatos y van a decir, no, la verdad es que a este lo vamos a despedir porque si no me va a causar inestabilidad dentro de lo que es, perdón, inestabilidad dentro de lo que es la empresa en la cual está laborando. Entonces, por eso es que se creó este famoso fuero sindical. ¿Qué es lo que implica? Dice, el fuero sindical implica que el directivo sindical no podrá ser despedido, trasladado. Licenciado, Dígame, disculpe la interrupción, dice el diga. Vladi que es 90. Ahorita ya. Les decía que no va a poder ser despedido, trasladado, ni desmejorado en sus condiciones de trabajo, ni suspendido disciplinariamente. Ojo, sino por causa calificada por autoridad competente. Eso significa que para que lo puedan despedir, o sea, el fuero no es total. Usted puede ser despedido, puede ser trasladado, puede ser desmejorado, etcétera, o suspendido disciplinariamente, siempre y cuando sea autorizado por el juez competente. De lo contrario, no se le puede tocar en esta cuestión sindical. Pero muchos malentienden o creen que por ser sindicalistas ya nadie los va a poder tocar, nadie los va a poder mover, van a poder faltar a su trabajo, van a estar haciendo actividades ilícitas y que por ser sindicalistas no los van a mover. No, sí los pueden quitar, solo hay que buscar la causa para justificarlo. Quizás mal ejemplo, o como ustedes quieran llamarlo, pero en términos políticos, si lo quieren ver, ayer vimos eh, que no importa que usted haya sido elegido para determinado tiempo eh, mediante voluntad popular. Una vez encontrada la causa, justa o no, porque al final quienes decidían en este caso era la Asamblea. Que si es conforme a derecho o no, eso pues creo que no está en discusión. Eso ustedes y yo lo sabemos. Pero de que se podía, lo hicieron, los quitaron y aquí de la misma forma opera en el caso del fuero sindical. O sea, el fuero no es que usted no lo van a mover, que no lo van a quitar durante usted sea sindicalista, para nada. Lo que sucede es que si hay que respetarle, hay que seguirle un debido proceso para que se pueda remover, trasladar, desmejorar, que fue lo que tuvo que haber ocurrido ayer. Y ahora en parte de la madrugada. De la misma forma opera en esta cuestión sindical. Hay que seguir el debido proceso. ¿Por qué se dice que la estabilidad que concede el fuero sindical es relativa? Dice, porque el fuero sindical es una garantía relativa, una garantía relativa, porque no consiste en impedir el traslado, suspensión, despido o desmejoramiento de los protegidos, sino lo que hace es agregar un requisito especial, es decir, el famoso juicio previo. ¿Qué significa que el despido de un trabajador protegido por el fuero sindical solo se puede hacer por juicio previo? Significa que por medio del juicio se probará si es justa la causa con la que se pretende despedir, desmejorar, trasladar, etcétera, a la persona que goza del fuero sindical. Y es el juez quien va a decidir a través de una sentencia la terminación de la relación laboral. Si el juez dice se le quita el fuero sindical, perfectamente se va despedido. Se termina la relación laboral, etcétera. Y ahí decía que quienes podían gozar de este fuero sindical. En primer lugar, dice los promotores quienes gozaron del fuero sindical por el plazo de 60 días, dice, únicamente. Ojo, 60 días contados a partir de la fecha en que se notifica el patrono por medio del Ministerio de Trabajo. Luego, los miembros fundadores de los sindicatos en un máximo de 35. Es decir, hasta 35 pueden protegerse, gozando del fuero de un plazo de hasta 60 días, después de la inscripción del sindicato en el Ministerio de Trabajo. Y los miembros del sindicato, en un máximo de 2 personas de cada cargo establecido que presenten una candidatura para un puesto directivo, ojo, únicamente los directivos. Usted por ser sindicalista no tiene fuero. Usted puede ser afiliado. Solo los directivos son los que tienen dicho fuero.
Esta garantía, dice, se extenderá desde el momento en que sea notificado el patrono de la elección dentro de los 30 días anteriores a la misma y hasta una semana después de dicha elección si no es electo. Si es electo, se le aplicará el concerniente al directivo sindical, es decir, que todo el periodo que ejerce el cargo, que es lo que decía en el siguiente, los directivos sindicales durante el periodo que ejercen su cargo y hasta después de pasado un año de dejado dicho cargo, gozan del fuero sindical. Ojo, pero este es el caso de los directivos. En la pregunta decía que si después de 60 días, no se podía. ¿Por qué? Porque los directivos les opera durante mayor tiempo. Luego hablaba de lo que eran las famosas federaciones y confederaciones. En términos generales y sencillos así, federación es pequeña, confederación es más grande. ¿Qué es una federación? La federación es aquella asociación profesional formada por más o 5 sindicatos de trabajadores, dice, o 3 o más de patronos. Ahí también otra de las preguntas, no sé, que, para que no se fueran a confundir, perdón, por lo de la confusión, porque recuerden que esto es acumulativo al final. Si decía que por 5 o más patronos, sabemos que está mal. Si dice que 3 o más sindicatos de trabajadores, sabemos que está mal. ¿Por qué? Porque aquí dice que la federación de sindicatos se puede formar por 5 más sindicatos de trabajadores. Y si fuera el caso de los patronos, tiene que ser 3 o más. En cambio, la confederación es aquella asociación profesional formada por 3 o más federaciones sindicales de trabajadores, o sea, aquellas cuestiones más grandes. Ojo, y habla de que sindicatos conforman federaciones y las federaciones en números de 3 o más que pueden conformar las confederaciones. ¿A quiénes representan las confederaciones? Dice las federaciones y las confederaciones. Las federaciones representan a los sindicatos que las conforman y no a los miembros de estas. Ojo. Y las confederaciones representan a las federaciones que la constituyen y no a los sindicatos que la conforman. Significa que para efectos prácticos únicamente van a representar al ente que están conformando, no a quienes lo conformaron, para que no se vayan a confundir con eso. ¿Qué función tienen las federaciones y las confederaciones? O podemos omitir esa parte. Esto sí, que es un contrato colectivo de trabajo. No es nada más que el acuerdo celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores por una parte y un patrono por la otra, con el fin de regular las condiciones laborales que regirán en su empresa o establecimientos. ¿Por qué es importante esto? Porque usted para obligar, ojo, para obligar. ¿Por qué digo para obligar? Porque usted puede negociar un contrato colectivo de trabajo sin necesidad de obligar al patrono siempre y cuando éste esté de acuerdo. Pero para poder obligarlo, usted necesita tener el 51% de los afiliados, de los trabajadores de la empresa o en el establecimiento del que estamos hablando, para poder obligar al patrono a negociar un contrato colectivo. Dice, para que el empleador se vea obligado a celebrar el contrato colectivo de trabajo, es necesario que el sindicato tenga como afiliado no menos del 51% de trabajadores de las empresas o establecimientos de que se trate. ¿Qué sucede? O cómo podría ser el caso. Podría ser que en una misma empresa funcionen diferentes sindicatos. ¿Qué es lo que tienen que hacer estos para obligar a la celebración de un contrato colectivo? Pues unir esfuerzos, hacer un protocolo de entendimiento, si así lo queremos ver, y juntos constituir el 51% de los trabajadores de la empresa o establecimiento donde laboran para obligar al patrono a realizar lo que es a negociar un contrato colectivo. Si no tuvieran ese 51%, no es que no lo pueden negociar. El problema es que no pueden obligar al patrono a hacer dicha negociación. Es la parte que les acabo de mencionar. ¿Qué pasa si un sindicato desea celebrar un contrato colectivo y no cuenta con el 51% de los trabajadores? Pues lógicamente no lo puede obligar, pero de manera voluntaria sí podría el empleador o patrono poder negociar lo que era el contrato. ¿Quiénes gozan estos beneficios? Pues lo que mencionábamos, lo gozan todos. Al momento de establecerse el contrato colectivo, lo gozan todos y cada uno de los trabajadores de la empresa, del lugar, del establecimiento, etcétera. Son ellos los que lo gozan.
No importa si usted no era afiliado, si usted no era sindicalista, si usted no era directivo, si usted no era los fundadores, no importa. No importa si usted era de esos que no, a mí me caen mal los sindicatos, no importa. Usted va a gozar también de los beneficios que tiene el contrato colectivo de trabajo. ¿Cómo se prueba la existencia del contrato colectivo? Dice, solamente se probará con el contrato colectivo debidamente inscrito o por medio de certificación de la conexión en el departamento correspondiente. Usted no puede alegar que existe contrato colectivo y mencionarlo. Necesita que esté inscrito, necesita ir a traer una certificación ante el Ministerio de Trabajo que ellos se lo van a extender. Con eso va a comprobar usted que existe dicho contrato. Regáleme un momentito. ¿Cuál es el plazo del contrato colectivo? Dice que el plazo para que funcione o en el que opere el contrato colectivo no podrá ser menor de 1 año ni mayor de 3 y se ampliará automáticamente por periodos de 1 año siempre que ninguna de las partes en el penúltimo mes del mismo o de sus prórrogas pida la revisión del contrato. ¿Por qué? Porque si alguien pide la revisión, entonces ahí automáticamente se estaría cortando lo que es la prórroga. Ese contrato no puede ser inferior a 1 año ni puede sobrepasar los 3 años. ¿Por qué? Porque durante ese tiempo, suponemos que en menos de 1 año, no se han movido las condiciones en las que se realizó. Y después de y durante esos 3 años es posible que se muevan las condiciones, que sean diferentes, que se quieran mejorar, que se quiera hacer algún cambio, etcétera. Por eso la razón de establecer que no puede ser ni menor, que no puede ser ni menor de 1 año ni mayor de 3 y que esta se va automáticamente, se ampliará por 1 año siempre y cuando alguien no pida la revisión del mismo. ¿Cuándo procede la revisión del contrato? ¿En qué casos podemos pedir una revisión de un contrato colectivo? Dice que procede luego de haber terminado el plazo el plazo del contrato colectivo. Y también procede cuando las condiciones económicas del país cambiaren significativamente, siempre que haya transcurrido por lo menos 1 año del plazo del contrato colectivo. Recuerden que no podía ser menos ni exceder de 3 años. Entonces, en ese tiempo se supone que puede haber cambiado las condiciones, puede haber cambiado la situación del país, lo que sea, pero que influya de tal manera que sea necesario pedir una revisión. Dice que si es o no obligatorio. Dice, la revisión es de carácter obligatoria si cumple con los requisitos de la respuesta anterior, es decir, si había transcurrido el tiempo, si se había pedido en los términos o en el momento oportuno, etcétera. Y no será necesario establecer el porcentaje del 51%. ¿Por qué? Porque ahí ya se había ganado. Para aquí ya no es necesario mantener o tener esto para presionarlo. ¿Por qué? Porque ya estamos frente a un contrato colectivo. Ya no era necesario esa parte. ¿Qué ocurriría si por esas cuestiones de la vida o porque a nadie quiso continuar, etcétera, se disuelve el sindicato que logró obtener el contrato colectivo? El contrato se mantiene. La existencia del sindicato es la que va a terminar, pero todo aquello que se logró mediante ese contrato colectivo se mantiene vigente, por lo menos hasta el tiempo que se había pactado. Ustedes saben que no puede ser inferior a 1 año ni puede sobrepasar los 3 años. Y aquí viene lo que ¿qué son los conflictos colectivos económicos o de interés? ¿Por qué es importante esto? Dice porque estos tienen como finalidad la celebración o revisión de un contrato colectivo de trabajo y se originan por el desequilibrio de intereses colectivos económicos entre trabajadores y patronos o por la defensa de los intereses profesionales comunes de los trabajadores.
Por este tipo de causas es que se solicitan los famosos contratos colectivos de trabajo. Por esto es que se buscan las revisiones de los contratos, porque pueden cambiar en determinados lapsos de tiempo, pueden cambiar las situaciones, ya sea para los trabajadores o para el patrono. ¿Por qué? Porque el patrono puede ser que se vea afectado en sus ventas, en su generación de ingresos económicos, etcétera, y por esto podría solicitar él una revisión. ¿Por qué? Porque aquí le surge o nace lo que es un conflicto económico o de intereses para cualquiera de las partes, o puede ser que igual para los trabajadores las condiciones del país cambiaron, la canasta básica aumentó, entonces es necesario ir a pedir un aumento en base a este contrato colectivo, etcétera. Ambos lo pueden aplicar, solo hay que ver quién es el que sufre el detrimento, quién es, si son los trabajadores o el patrono el que se está viendo afectado en cuestiones económicas o en cuestiones de intereses. Y aquí viene las famosas etapas de los conflictos colectivos económicos. Sucede que aquí hay que establecerlo y ojo con esto, tiene que llevarse un orden. Primero comenzamos con el trato directo, que el trato directo no es nada más, aquí está, no es nada más que la etapa en la cual las partes tratan de solucionar el conflicto surgido de forma directa, sin asistir hasta el Ministerio de Trabajo. Es decir, nosotros como trabajadores hablamos con el patrón e intentamos solucionar esto. Necesitamos solventar determinada situación de carácter económico o que nos está afectando los intereses a nosotros o a él, o sea, dependerá de quién se esté representando o en qué puesto esté usted. En la etapa del trato directo no es necesario ir hasta el Ministerio de Trabajo, no necesitamos la intervención de estos. Bastará con que de común acuerdo nosotros resolvamos la diferencia y la superemos. ¿Qué sucede? Sucede que no logramos superarla. No logramos superarla. Van 20 días ya, pero como en esos 20 días ni ustedes como trabajadores ni yo como patrón nos ponemos de acuerdo, entonces vamos a dejar a un lado la etapa del trato directo y nos vamos a ir a la etapa de la conciliación. Aquí sí ya vamos ante el director del Ministerio de Trabajo y aquí él va a intentar mediar. Ojo, él no se va a inclinar, él simplemente va a ser un mediador y él va a decir que nos pongamos de acuerdo, que superemos, va a hacer respectivas recomendaciones y esto puede durar aproximadamente hasta un máximo de 15 días, desde la primera reunión para que nos pongamos de acuerdo. Si no nos llegáramos a poner de acuerdo y ya hemos agotado ya la etapa del trato directo, estamos en la etapa de conciliación y tampoco nos ponemos de acuerdo, entonces podemos ir a un arbitraje. Dice que el arbitraje es la etapa en la que ambas partes, de forma voluntaria o obligatoria, dependerá si así lo han establecido, someten el conflicto para que sea resuelto por árbitros. La resolución que pronuncian tiene el valor de un contrato o convención colectiva de trabajo. Se denominan laudos arbitrales y ponen fin al conflicto. Su vigencia son de 3 años a partir de la respectiva inscripción. Pero es que sucede que ni aún así logramos arreglar esto. No sentimos que favorecen nada. Entonces pasamos a lo que es la etapa de la huelga. La huelga es legítima o es válida si antes hemos agotado la etapa del trato directo, la conciliación y la etapa del arbitraje. Caso contrario, no sería legítima. Pero ojo, nosotros no podemos decir que una huelga es ilegal, que es ilegítima, porque únicamente el juzgado es el que puede declarar si la huelga es o no ilegal o es o no ilegítima. Solamente el juzgado de lo laboral o con competencia en materia laboral es el único que puede decir si es o no legítimo una huelga. ¿Cuáles son los efectos de la huelga? Dice, porque una vez llegamos a la huelga o estamos en la parte de la huelga, ¿cuáles son los efectos que produce esta?
Dice que suspende los contratos individuales de trabajo de todos los trabajadores de la empresa o de los establecimientos afectados. Por consiguiente, el empleador no podrá contratar nuevos trabajadores durante la vigencia de la misma. También dice que desde la notificación del acuerdo de huelga, los trabajadores no podrán ser despedidos o desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a establecimientos de la misma empresa sin justa causa previamente calificada por el juez competente. Desde aquí hay limitantes. Ojo, estamos en el supuesto que hemos venido realizando esto de la manera correcta, que hemos venido agotando cada una de las etapas. Si es así, entonces llegamos a la etapa de la huelga y si el juez considera que es competente, pues no nos van a quitar, no nos van a remover, no nada. El problema es que llegaran a declararle ilegal y que nosotros continuáramos bajo los mismos términos, que no queremos trabajar, que no queremos permitir el ingreso. En ese caso, perfectamente nos pueden destituir. Eso para terminar con la parte de eso que tenía que ver con el contrato colectivo. Y ahora vamos a ir finalizando porque nos quedarán alrededor de ¿qué? Un par de clasecitas. Perdón. Tenemos laboratorio la próxima semana. No. ¿Cuándo es laboratorio? ¿O es la siguiente? ¿Alguien que me confirme? La Del 11 al siguiente. 17, creo. Sería hasta la siguiente entonces, ¿verdad? Si es 17, tenemos una clase, bueno, perdón. Comienzan el 17 los laboratorios, entonces nos tocaría el 22, ¿verdad? Luego del 22 tenemos una clase más el 29 y ¿cuándo comienzan los últimos parciales? 31 de mayo, ¿o no? Creo que es del 1 al 7 de junio, creo. Ah, perfecto. Ajá. Entonces estamos hablando prácticamente que solo nos quedan 3 clases para redondear. Pues sigue apareciendo la presentación, Enoch. Los demás sí, ¿verdad? Sí, las peticiones en términos precisos, pues. Ajá. Y a usted no le aparece todavía. A mí sí me parece, licenciado. Si no, Enoch, lo que puede hacer es salirse y volver a ingresar. Vamos a esta parte procesal. Dice el contrato de trabajo, dice, es aquel que regula las relaciones individuales del trabajador con el empleador, ¿verdad? Lógicamente. ¿Y qué debería de ser o qué es lo que tiene que contener? Dice que es por un plazo indefinido, puede ser escrito, verbal, presumirse, la cuestión de los elementos que tiene que contener, la estabilidad. En fin, todo esto es lo que vamos buscando para poder, las cuestiones que necesitamos plasmar a la hora de ir a demandar. Todo esto tiene que ir relacionado. Tenemos que establecer si estamos contratados por plazo, si nuestras labores son transitorias o son eventuales, o si están disfrazados bajo cualquier otro mecanismo. Nosotros podemos ser despedidos de hecho o de derecho, como con el caso que seamos despedidos de hecho, cómo tiene que ser esta parte de procedimiento. ¿Cómo se puede manifestar? Puede ser que nos despidieron de forma directa o nos despidieron de manera indirecta. De manera directa habíamos dicho que es porque el empleador nos dijo, mire, ya estuvo, se acabó la relación laboral, ya no lo quiero tener aquí. De manera indirecta, pues a usted se le negó la entrada, es el ejemplo que poníamos. Se le negó la entrada al establecimiento, usted ya sabe que está despedido.
despido de derecho, terminación del contrato sin responsabilidad patronal, pues usted realizó mal algo y le dio la justificación necesaria para que lo pudiera despedir. Si el caso fuera un despido de hecho, ¿cuáles son los elementos que tenemos que manifestar o que poner en nuestra demanda? Mencionar el día, la hora y el lugar en el que fuimos despedidos, el nombre de la persona que ejecutó el despido, cuál era el cargo y la función que realizaba. En el caso si era una persona embarazada, pues usted sabe que no puede despedirse, igual que en el caso de los directivos sindicales, por aquella cuestión que acabamos de hablar del fuero. Igual usted tendría que establecerlo si hubiera sido despedido el caso. ¿Por qué? Porque en base a eso es que usted va a buscar la restitución del mismo. Si el despido hubiera sido indirecto, ¿qué es lo que necesitamos poner? Lo mismo, necesitamos establecer el día, hora y lugar en el que se nos despidió. ¿Quién fue la persona que nos impidió el incidente de trabajo? ¿Cuál era el cargo que él tenía? Si él era el vigilante, si era el chequeador, si era cualquier otra persona que simplemente se negó a dejarnos ingresar. Lo mismo para el caso si fuera una trabajadora embarazada o si fuera un directivo sindical, por la cuestión que habíamos mencionado anteriormente del fuero. Y en el caso de la mujer embarazada, pues usted sabe que no puede ser despedida. ¿Cuáles son las peticiones en términos precisos sobre este tipo de prestaciones? Dice, en el caso del despido de hecho, ya sabíamos que estaba regulado. ¿Qué es lo que vamos a buscar en esto? Vamos a buscar que se nos indemnice por un despido de hecho. ¿Por qué? Porque ya tenemos claro que no necesitamos o que la idea no es que no nos pueden despedir. Despedirnos pueden. Lo que vamos a buscar es la indemnización. Porque no se puede obligar a un patrono que nos tenga laborando en un lugar donde para él no somos de confianza, donde para él nosotros no laboramos como él lo necesita, etcétera. Entonces lo que vamos a buscar, tanto en un despido de hecho o que es de manera indirecta, buscamos indemnización por el despido. ¿Qué más vamos a buscar? Pues ya lo que habíamos aprendido a realizar, la vacación proporcional, el aguinaldo proporcional. ¿Por qué? Porque estos son parte de los derechos que nos corresponden y tal como lo mencionó Raquel en una de las clases, tenemos 60 días para poder ir a solicitar esto. Si pasan esos 60 días desde el día en que nos despidieron, entonces ya no vamos a poder ir a solicitar que se nos indemnice, ni a solicitar que se nos paguen las vacaciones, ni que se nos pague el aguinaldo. ¿Por qué? Porque prescribe este derecho. ¿Qué buscamos con todo eso? Pues lógicamente tenemos que poner que se nos establezcan los salarios, que se nos paguen los salarios. ¿Desde cuándo se nos debe el salario? Entonces tenemos que poner el periodo comprendido desde tal fecha hasta tal fecha, que eso no se nos ha pagado. Salario deudado correspondiente a horas extraordinarias si es que las laborábamos. Laboradas en forma efectiva, desde cuándo a cuándo y de cuál fue el periodo comprendido el mismo. Salarios adeudados por la cantidad tenemos que mencionar cuánto es el monto que nos deben a la fecha y que y que es correspondiente a ventas, a horas extras, a comisiones. Todo eso nosotros tenemos que establecer cuánto es lo que se nos debe y por qué motivo es que se nos debe. Para el salario por obra dice debe detallarse la cantidad adeudada, la obra realizada, el periodo en el que se realizó, etcétera. De la misma forma, los salarios, el tiempo, desde cuándo es el que se debe, cuántas horas logró usted acumular, de cuándo a cuándo es lo que se debía, es la misma que se repitió, perdón. Importante esto, establecer lugar y fecha de la demanda. ¿Por qué? Primero, por la cuestión de la prescripción. Segundo, porque necesitamos determinar si el juez ante quien estamos interponiendo la demanda es o no es el competente en razón del territorio. ¿Por qué? Presumimos que tenemos claro que si vamos por una cuestión laboral, únicamente podemos ir a los juzgados de lo laboral o los juzgados aquellos que tienen competencia para conocer en materia laboral, que podría ser uno de primera instancia con competencia mixta o un juzgado de lo civil, dependerá del caso. Permítanme.
Les decía, porque conforme al 371 necesitamos saber si es o no competente en razón del territorio. Más allá de la materia, necesitamos saber si es competente en razón del territorio. ¿Por qué? Porque usted no va a ir a demandar al juzgado de lo civil de San Vicente una cuestión laboral si usted realizaba su trabajo allá en San Salvador. ¿Por qué? Porque inmediatamente se la van a rechazar. Eso téngalo por seguro. Entonces es importante manejar muy bien esto por el término, recuerde, de la prescripción, que es lo que sigue. Dice, para efectos de la prescripción y la cuestión de las presunciones. Decíamos que usted tenía 60 días para poder interponer su demanda, para poder reclamar todo este tipo de hechos que usted considera que le han sido violentados en sus derechos. ¿Cuál es el término de prueba en los juicios de hecho? Dice que se abre prueba una vez contestada la demanda o declarada en rebeldía. Tenemos 8 días para poder presentar la prueba pertinente. La prueba en materia laboral se presentará en el lugar, día y hora señalada, previa cita de partes. De no hacerse de esa forma, existirá nulidad. Ojo con esto, y aquí tal vez quienes han tenido la oportunidad de estar en alguna oficina jurídica o que están haciendo sus prácticas ahorita en la Procuraduría General de la República, van a observar algo muy importante. En materia laboral, en todos, pero todos los juzgados en cuestión laboral, si usted llega un minuto tarde de la hora señalada, usted perdió su oportunidad. Diferente es el caso de la materia civil, de materia de familia, de materia penal, etcétera, que aquí usted llega 5 minutos después, 1 minuto después y no hay mayor cuestión, salvo que en el juzgado se pongan así de cuadradísimo, ¿verdad? Si son ellos los del retardo, no importa. Si está señalado para las 9, podemos comenzar a las 11, pero como el juzgado es el que manda, usted tiene que aguantarse. Si tiene que hacer otra diligencia, problema suyo si se quiere ir. Pero si usted llegó 1 minuto tarde de la hora señalada en materia laboral, tenga por seguro que usted perdió su oportunidad procesal en términos probatorios. No lo vaya a dudar. Así que si un día usted está en una cuestión laboral, lleguen al menos media hora antes, salgan temprano en su casa, no van a decir ustedes, no, miren, yo creo que considero que en 15 minutos estoy en el lugar. Salga mucho antes, usted no sabe lo que puede pasar y el problema en el que se va a enfrentar y el que le va a causar a su cliente si usted llega a llegar 1 minuto tarde. ¿Cuáles son los medios probatorios que se admiten en materia laboral? Se admite la prueba testimonial, se admite la prueba instrumental, la prueba por confesión, exhibición de planillas, inspección, prueba pericial, las famosas presunciones. ¿Cuáles son las características que tiene el proceso laboral en torno a o en relación con el proceso civil? El término de prueba en materia laboral es de 8 días y esto de conformidad al artículo 396 del Código Civil. El cuestionario de los testigos está habilitado para 6 días para que usted pueda presentarlo. El cuestionario es igual o equivale a lo que es una guía que el juez va a desarrollar, donde va a estar preguntándole a los testigos o a la parte contraria según sea el caso. Dice que son 4 testigos por cada punto que usted desee probar y eso de conformidad al artículo 410. Usted no puede presentar más testigos por un punto determinado. Si usted quiere probar la relación laboral, 4 testigos máximos. Si usted quiere probar que la persona realizaba bien su trabajo, 4 testigos máximos. Eso de manera de ejemplo. Y son 3 preguntas que tiene por cada punto las que le puede hacer. Más de 3 preguntas no se le admiten. En cambio, en materia civil, el término probatorio, aquí estamos hablando de un proceso común, usted tiene 20 días. En cuestión de, cuestionario de testigos, ya se entra el término que establecen los mismos 20 días para que usted pueda presentarlo. ¿Por qué? Porque recuerde que usted va a aportar todo el momento de hacer la contestación. Se pueden proponer hasta 6 testigos por cada punto y la parte de las repreguntas pueden ser hasta 3 por cada punto, eso de conformidad al artículo 308. La valoración de la prueba es de manera tasada, es decir, en base a lo que usted haya aportado
En cambio, en materia laboral es de sana crítica. Es según el saber y entender del juez con competencia en materia laboral. ¿Qué es la confesión o qué se debería entender por confesión? Y esto de conformidad al artículo 400 y en relación al 371 dice que es la declaración o reconocimiento que hace una persona contra sí misma sobre la verdad de un hecho. Usted no puede llegar a confesar por otro. Usted confiesa por algo que a usted se le está atribuyendo. Diferente es una declaración. Aquí una confesión, usted está diciendo, usted se está, si queremos usar el término, incriminando, podemos utilizarlo, aunque es propio de materia penal, pero para que se entienda es que usted está diciendo que usted ha cometido un hecho, que usted ha violentado un derecho. Es una confesión. ¿Cómo se clasifica la misma? La clasificación de esta confesión puede ser judicial o extrajudicial, usted lo puede hacer de manera verbal o escrita, puede ser simple, calificado o compleja, conexa o no conexa, divisible o indivisible, espontánea o provocada, y esto usted creo que lo maneja súper bien, en el sentido que usted le salió durante la entrevista decir, ¿no?, que usted lo había hecho, o mediante las preguntas usted lo llevaron o lo acorralaron de tal manera que tuvo que terminar diciendo que efectivamente usted había cometido la violación del derecho. La confesión judicial dice que puede ser verbal o escrita. Es verbal si es realizada en audiencia ante el juez competente o mediante una conciliatoria. Y es escrita cuando se hace en la contestación de la demanda o usted lo realiza en un escrito por aparte. La confesión extrajudicial, ¿cuándo o dónde se realiza? Se realiza cuando es una conciliación en el Ministerio de Trabajo. Puede ser una confesión simple, dice, cuando se reconoce pura y simplemente que usted ha realizado el hecho y no tiene ninguna intención de modificar o agregar cuestión alguna. Si recibí los servicios, si le debo $500, perdón, ahí decía $500 de salario a determinada persona, le debo no sé cuántos euros, le debo 1,000 en concepto de prestación, lo que usted quiera, pero usted está reconociendo. Y la confesión calificada dice aquella que reconoce el hecho controvertido, pero con una modificación que altera su naturaleza. Como por ejemplo, usted dice, sí recibí los servicios del demandante, pero era el concepto de contratista. Se sabe que como contratista, a quien hay que demandar es a otra persona, etcétera. O sí recibí los servicios, pero era una relación de carácter civil. Ah, no, es que aquí no era una cuestión laboral, sino que estábamos realizando otro tipo de transacción que no está enmarcada dentro del carácter civil. Es decir, que aquí no existe una relación trabajador-empleado, sino que aquí puede existir un contrato de derecho privado de cualquier índole, que usted quiera, y es de carácter civil. Compleja y conexa, dice, cuando se reconoce el hecho alegado por la contraparte, se afirma un hecho nuevo, diferente a aquel, pero conexo con el anterior, que desvincula o modifica sus efectos. A manera de ejemplo, dice, sí lo despedí, pero ya le pagué la indemnización. O sea, lo estaba demandando, le estaba pidiendo una indemnización. Viene él y dice, sí, yo lo despedí, me puede estar demandando por eso, pero no me puede estar pidiendo una indemnización, perdón. ¿Por qué? Porque yo ya se la pagué. Y aquí está como lo puedo comprobar. Aquí está por escrito donde me recibió la indemnización. Aquí está el depósito que yo le hice a su cuenta de ahorro, o el cheque que le extendí, etc. Sí lo despedí, pero es que estaba a prueba. Y usted sabe que el periodo de prueba decíamos que era de 30 días. Y en esos 30 días, ojo, cuando estamos hablando de los contratos en las relaciones privadas. ¿Por qué? Porque si nos íbamos a cuestión de índole pública, como por ejemplo el caso de los empleados públicos, ya habíamos mencionado que podía ir de 60 a 90 días. Eso dependerá bajo el régimen o la ley que estos se rijan. En cambio, en este caso, como es el Código de Trabajo, el término de prueba es de 30 días. Me puede estar demandando por el hecho de que yo lo despedí, pero es que sucede que él estaba en periodo de prueba. Estaba dentro de los 30 días. Entonces yo lo podía despedir y no era necesario que lo indemnizara. O sí lo despedí, pero era un aprendiz.
Y lo mismo, no es necesario que yo lo termine indemnizando. Complejo no conexa, dice divisible, se reconoce el hecho controvertido, se declaran y afirman otro u otros diferentes que no tienen con él conexidad ni presupone necesariamente su existencia, como por ejemplo, dice, sí es cierto, le debo salario, pero él me debe cierta cantidad de dinero. Sucedía que yo me dedicaba o usted en una cuestión de necesidad necesitaba un adelanto salarial y me dijo que se lo hiciera como un préstamo, que al llegar determinado momento usted me lo iba a pagar y en ese momento, en ese lapso, sucedió el inconveniente por el cual yo lo despedí. Entonces, yo no tengo usted por qué reconocerlo, por qué darle ese dinero. Lo que voy a hacer es que simplemente se lo voy a retener. Claro, tengo que comprobar que efectivamente yo le di a usted ese dinero y que por esa razón es que no se lo quiero pagar, porque no va a bastar con que yo le diga, no, es que él me debe dinero. Si digo que, si confieso que efectivamente le he despedido y que le debo salarios, pero que no se los he dado porque me debe dinero, lógicamente tengo que demostrar que tengo un comprobante o tengo algo que respalda que esa persona a la que despedí me debe X cantidad de dinero. Y aquí quizás la parte del valor probatorio, para que no tengamos en eso. Vamos a la parte de la audiencia directamente. ¿Cómo opera o qué se realiza en esta? Dice que la comparecencia es personal, no se permite presencia de abogado o procurador. Ojo, no es que no puede estar. El procurador y el abogado puede estar. El problema es que él no puede llegar en nombre y representación suya. ¿Por qué? Porque usted va a responder las preguntas que se le hagan según su saber y entender. No es que va a llegar su abogado o el procurador a decir, no, mire, a él lo despidieron, pero es que la verdad es que él estaba en periodo de prueba. O no, mire, a él lo despidieron de manera injusta, porque a él le caía mal al patrono. O sea, no. Independientemente de lo que vaya a llegar a alegar, tiene que llegar la persona citada, ya sea que usted acude en carácter de trabajador o de empleador. Usted no puede mandar a una persona que lo represente en ese caso. Ojo, si es la persona citada. Dice, no se considera término para aconsejar o asesorar. Usted no puede decir, mire, le voy a decir a mi cliente o a mi representado que valore, que diga si va a continuar con esto o no. O sea, en el momento tiene que decir si está de acuerdo o no con lo que se está proponiendo, con lo que se le está preguntando, con la diligencia que se está realizando. Las respuestas, dice, en el caso de que usted esté siendo entrevistado, esté absolviendo un pliego de posiciones, etcétera, las respuestas, dice, deben de ser categóricamente afirmativas o negativas. Sí lo hice, no lo hice, si es cierto, no es cierto, etcétera. No es permitido al absolverte, leer apuntes. Usted no va a llegar con una libretita, usted no va a llegar con su tablet, usted no va a llegar con su smartphone, con su dispositivo inteligente para saber qué va a responder. Usted no va a tener nada a la mano. Simplemente va a afirmar o a negar los hechos que se le estén preguntando. La parte que pidió las oposiciones dice puede hacer preguntas y repreguntas. Una vez evacuada las preguntas, viene la parte de la repregunta para intentar desmentir o intentar reafirmar cualquier duda. El que deba absolver posiciones, dice, será confeso. ¿En qué caso? Es decir, lo que se entenderá que está aceptando los hechos, a eso se refiere con confeso. Cuando no comparezca a la segunda cita, dice. O sea, se le citó una vez, por X razón no pudo comparecer, se le manda a citar una segunda vez. Si usted no llegó, se entiende que está aceptando los hechos. Porque se niegue a declarar o prestar juramento. Recuerde que a usted se le va a leer que en caso de emitir falso testimonio, usted lógicamente va a poder ser condenado, va a poder ser procesado, etcétera, por ese delito. Si usted se niega a prestar juramento o a declarar lo que conoce, entonces se va a entender que está aceptando lo que se le está preguntando o el hecho por el cual a usted se le ha citado. Luego dice cuando sus respuestas sean evasivas, que usted no diga si es cierto o no es cierto, sino que
pongámoslo en términos así, que usted quiera evadir o quiera irse por la tangente, donde usted no deje claro su respuesta. En ese caso se va a entender que usted lo que está haciendo es evadir y por lo tanto está confesando o aceptando el hecho que se le está atribuyendo. Hablamos de prueba instrumental, dice el artículo 402, ¿cuál puede ser o es objeto de prueba instrumental? Dice, los objetos materiales representativos de un hecho de interés para el proceso. Aquellos documentos que sean públicos, auténticos o privados que puedan hacer plena prueba, como por ejemplo la avisación de las planillas, el libro de entradas, el biométrico, etcétera. La falsedad dice la supresión o alteración de la verdad. Usted ha hecho algún tipo de modificación, usted ha alterado los documentos. Entonces, en ese caso, pues sabemos, o en base a la sana crítica, el juez va a determinar que efectivamente tienen un valor probatorio. La prueba pericial. De sobra está que tiene que ser una persona idónea, que conozca del tema. Dice que medio de prueba mediante el cual una persona aporta al proceso al informar al juez sobre determinada circunstancia o hecho, cuya explicación se le ha encargado por poseer ciertos conocimientos especiales o de determinada técnica o ciencia. Un peritaje, porque sucede que aparece en el libro de entradas que usted no llegaba a firmar y que posteriormente apareció este firmado, pues se va a hacer un peritaje para comprobar si las firmas o sus huellas o no sé la forma en la que usted lo estaba plasmando, y esto a manera de ejemplo, son recientes o ya tienen determinado tiempo o fueron hechas posteriormente o si se ha alterado el documento, etcétera. Ahí es donde necesitamos la intervención de un perito que conozca sobre ese punto en específico. La inspección, pues dice que no es nada más que la compulsa, que es el examen que se realiza el juez para constatar la existencia de un documento cuyo texto exacto se ignora en el proceso. Tiene que ir a verificar si no se había aportado, si ha sido resguardado, si ha sido ocultado, etcétera. ¿Por qué? Porque en ningún momento se mencionó, pero es que él necesita ir a verificar, él necesita tener certeza, entonces se puede apersonar al lugar donde se esté realizando la diligencia o donde surgió el problema. Dice que la inspección es el medio de prueba utilizado por el juez para ponerse en contacto con la cosa o con las personas que son objeto del proceso, en el que se le conoce como prueba in situ, lo que les acabo de mencionar, en el lugar donde sucedieron los hechos, en el establecimiento donde se le despidió, en el establecimiento donde se consideró que usted estaba realizando una conducta inadecuada y usted fue despedido. Pero es que fue despedido conforme a derecho, sin responsabilidad para el patrono, pero es que usted considera que no, pues el juez necesita ir a valorar, necesita ir a verificar si efectivamente se siguió el debido proceso, si usted fue despedido de hecho o de derecho. La exhibición de planillas, dice, esto es propio de un proceso laboral y va a acompañar la prueba de juramento estimatorio. Uno sin el otro no puede tener eficacia probatoria. ¿Por qué? Porque aparte de la juramentación, aparte de prestar el juramento, también tiene que presentar la exhibición de la planilla, es decir, también tiene que mostrar el documento como tal, si no, no tiene validez. Dice que nace la obligación que tiene el empleador, perdón, nace la obligación que tiene el empleador de llevar de conformidad con lo legal los recibos, las planillas, los pagos y todo aquello que tenga que ver con las prestaciones a las cuales tienen derecho los empleados. La presunción, dice, es una consecuencia de la ley y en la cual el juez deduce que ciertos antecedentes o circunstancias conocidas para averiguar un hecho desconocido, las famosas presunciones legales o de derecho. Dice que las presunciones legales son determinadas por la ley y estas admiten prueba en contrario. Y las presunciones de derecho, pues, dice que son las donde la ley presume, aquellos famosos hechos notorios. Quiero ver. Estamos en la clasificación y nos quedaría todavía... Sí. Quedémonos hasta acá para que vayan a almorzar. Ya llevamos más de una hora en la que hemos avanzado alrededor de
30 diapositivas, perdón. Alrededor de 30. ¿Cuántos llevamos? ...36 diapositivas. Entonces, si gustan, nos quedamos hasta aquí, hasta las presunciones legales y presunciones de derecho. Igual, les voy a subir de un solo todo el material para que utilicemos la misma dinámica, que ustedes lo revisan, le dan una lectura antes y en la siguiente clase simplemente venimos a evacuar para que no nos llevemos las 3 horas y tanto completas, sino que lo saquemos en menor tiempo. ¿Les parece? Está bien, Sí, está licenciado. bien, licenciado. Vamos, que el día no está como para seguir aquí. Pasen feliz tarde, buen provecho. Gracias, igualmente, licenciado.